Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de My Stand In. Ming descubre realmente quién es Joe basados en el libro. Cuando llegó al barrio, ya eran más de las 2 de la madrugada. El barrio estaba tranquilo, la copa del árbol es exuberante y densa, bloqueando la mayor parte de la luz de la luna. Había varias farolas que no eran claras ni oscuras colgando a ambos lados del camino. Toda la atmósfera da a las personas un sentimiento oculto. Joe subió las escaleras, agarró la manija de la puerta de su casa, encendió la linterna y miró la cerradura de la puerta. Mink en realidad no cambió la cerradura, seguía siendo el original. Entonces, ¿qué pasa con la llave? Joe abrió silenciosamente la caja de fuego y metió la mano. Muy pronto tocó la pequeña pieza de metal frío. La clave todavía está aquí. Ming realmente bajó la guardia. ¿Aún dejas la llave aquí? Joe no pudo evitar preguntarse, pero no tuvo tiempo de reflexionar sobre esto. Rápidamente encontró la llave y abrió suavemente la puerta. La habitación está oscura. Sostuvo la linterna y examinó el área. Primero decidió obtener el segundo trofeo que su padre ganó cuando participó en la competencia nacional de artes marciales. Ese era el artículo más orgulloso de su padre. Cuando era niño, a menudo lo sostenía y le pedía a su padre que le enseñara. Usando su memoria, tocó la segunda fila de armarios cerca del televisor, abrió la puerta de cristal y buscó el trofeo oxidado. En el momento en que sus dedos tocaron el trofeo, de repente se iluminó frente a él. Las luces de la sala están encendidas. Joe está tan asustado que su corazón dio un vuelco. Sus ojos no pudieron adaptarse a la luz por un tiempo. Él nerviosamente bajó la cabeza. Cuando abrió los ojos lentamente y giró la cabeza sorprendido, vio a Ming de pie en la puerta de la habitación, mirándolo como un lobo, con los ojos rojos como si fuera a correr hacia él en cualquier momento. Joe retiró su mano temblorosa y luego se quedó congelado en su lugar. Los dos hombres se miraron a través de la distancia de unos pocos metros. Obviamente es una casa pequeña. Están tan cerca, pero se sintió como si hubiera un abismo frente a ellos, ambos sin el coraje de cruzar. Joe entendió en ese momento las palabras que Min dijo ayer y que él estaba aquí hoy para detenerlo. Todo fue premeditado por Ming para ponerlo ansioso, para impacientarlo para que mostrara sus verdaderos colores y se delatara. En ese momento no pude encontrar ninguna otra razón para explicar la situación en cuestión. ¿Qué ladrón vendrá a robar un trofeo oxidado e inútil? Mink apenas podía respirar. Cada vez que jadeaba se acompañaba de un gran dolor. Todo lo que había experimentado en los últimos días fue 1 millón de veces más que todo el dolor que había sufrido en toda su vida. Tiene la ilusión de que su cuerpo había estado lleno de agujeros. Cuando vio a esta persona frente a él, cuando estaba seguro de lo que tenía en mente, pensó que estaría muy emocionado, pero la realidad es que ni siquiera pudo hablar, ni siquiera puede dar el primer paso y ya está al borde del colapso. Los dos hombres se miraron cómicamente y dolorosamente durante más de 10 segundos. Ming finalmente forzó las palabras muy difíciles alojadas en su garganta. ¿Realmente estás? Joe no explicó nada. Se quitó la bufanda y el abrigo porque sudaba profusamente. No había lugar en sus órganos internos que no sintiera dolor. Sintió como si se desmayara. Ya no tenía que fingir. Como ya ha llegado a esta etapa, no debe irse. Este es su condominio, su hogar. Él quiere que Ming se lo devuelva. Ming avanzó paso a paso, cada vez más cerca. Joe miró su expresión algo distorsionada e inconscientemente retrocedió. Este paso inmediatamente estimuló a Ming. Se apresuró a dar un gran paso y golpeó ferozmente a Joe en la pared.
mirándolo con ojos inyectados en sangre, su voz completamente desafiada. ¿Eres tú? ¿Eres realmente tú?